nos Sí, explicó los diferentes tipos de contratos que nosotros podemos acceder. Pero correcto. pues digamos en mi caso es algo injusto, digamos, yo tomarme como la palabra de explicarles a los compañeros eh, qué tipos de contratos nosotros manejamos, porque pues obviamente es algo superficial lo que ella nos explicó, nos hizo como de qué trata cada contrato de aprendizaje. A lo Ok, que yo ok. voy es qué posibilidades hay de que poder hacer una reunión con esa persona de contrato de aprendizajes para que asimismo los compañeros pudieran hacer participar en esa reunión, para yo mismo hablar con la chica y asimismo programarla, porque pues yo Listo. creo que estamos ya en la época donde me imagino que su merced sabe los estudiantes que van a continuar o los estudiantes que pues ya van, pues suena feo, ¿no? Correcto. Reprobando, porque pues yo sé que hay muchos compañeros que de pronto quieren ya iniciar, digamos, que tengan la oportunidad de hacer un contrato de aprendizaje o qué tipo de contrato utilizar. Entonces Ok, no ok. sé si podríamos hacer eso. Eh, sí, sí se puede dar un espacio para ello. Más sin embargo, digamos que la mayoría de tipos de contrato que se tienen actualmente, a exclusión de uno o dos, son básicamente post etapa lectiva, es decir, cuando terminamos la etapa lectiva que terminamos el otro año, a mitad de año más o menos. Y de esos, pues digamos que dos aplicarían, digamos, a partir de que estos momentos, que sería el tema del contrato laboral, si tienen actualmente un contrato laboral, y el otro sería respecto al contrato de aprendizaje, pues en cuanto a patrocinio. Si una empresa puede patrocinarlos desde este periodo hasta cuando ustedes salgan, pero es algo pues ya, digamos, muy complejo que no se ve mucho. eh, Esa sería la otra opción. Pero ya el resto de opciones que tenemos, alternativas que tenemos para la parte práctica, se realiza post etapa lectiva. Obviamente con esto no quiero decir que no se vaya pues a explicar ahorita, sino que para que tengan en cuenta de que pues todavía nos falta bastante. ¿Listo? O sea, Entonces, dime, sí, lo cuéntame. aconsejable es poder hacer una reunión ya cuando estemos promedio, antes de iniciar la etapa, o sea, terminar la etapa lectiva y comenzar la etapa productiva, ¿sí? Sí, más o menos, como para que tengan conocimientos más frescos y de otra forma, pues digamos que más o menos se vendría dando el otro año. Si a partir del Ah, otro año ya ok. ustedes tienen, digamos, más avance en el programa, están ya a puertas de salir, digamos, de esa forma, la etapa lectiva Correcto. y entrar a la etapa productiva. Entonces, digamos que les queda más fresco el conocimiento y por otra parte que en el transcurso de los años o en el transcurso de este año puede llegar a cambiar los lineamientos de esas alternativas. Obviamente que no sucede mucho, pero puede pasar. ¿Listo? Ah, listo, Más sin perfecto. embargo, pues yo creía pertinente, sí, podemos asignar un espacio para dar explicación a ello, para que tengan presente las personas que por qué lado se pueden ir o por qué alternativa de etapa productiva pueden elegir. ¿Listo? ¿Tú tienes el contacto de la chica? Sí, señor, ya sería pues ya con su previa autorización, pues obviamente uno trata de que no tampoco sea, digamos, en el horario de las clases, sino pues un horario como para los compañeros. Igual yo creo Listo, que la mayoría pues en este horario, o sea, el horario, no la fecha, pero sí el correcto, horario. Entonces pues quería primeramente pues su previa autorización y pues los compañeros que estén activos pues para que tengan como presente que voy a tratar de hacer esa gestión como a lo menos tengan conocimiento, porque pues lo que su merced dice también es verdad, digamos, en contrato de aprendizaje, de pronto hay compañeros pues, que sí puedan de pronto ir haciendo teniendo esa oportunidad, porque pues correcto, yo sí tuve ya la oportunidad pues hace como 4 años de tener ese contrato de aprendizaje, pues es una ayuda muy grande. A diferencia de los que su merced mencionaba, porque sí son otros tipos de contrato y otras características que piden de sus contratos. Pero pues yo lo correcto, hago para ver qué compañero de pronto puede ir de pronto agilizando y pues que si se pueden de pronto con digamos, con las notas o bueno, las competencias que ya hemos pasado, a ver si de pronto ya también pueden gestionarle que aprendizaje, que es donde se ya acabó lo del contrato. correcto. Entonces, Listo, David. te Excelente. Muchísimas comentaba eso gracias.
Y pues cualquier cosa, pues apenas tenga respuesta de qué fecha ahora, pues yo comparto en el grupo, pues para que los compañeros también estén atentos y pues que haya un gran grupo de compañeros conectados, porque pues también da como pena nomás 3, 4, 8 personas. Listo, Pues, muchas listo, gracias, Edgar, profesor. gracias. Vale, con gusto. Gracias, compañeros, por la atención. Gracias, David, por tu gestión. Listo, chicos. Entonces, vamos a presentar aquí pantalla, 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 pantalla. Listo, ya estoy grabando. Entonces, bienvenidos todos. Espero pues se encuentren muy bien. Y el día de hoy la conferencia, digamos, no va a tener presentación de evidencia o explicación de evidencia en sí. Más sin embargo, vamos a ver un tema relacionado con otro tipo de diagramas y en este caso diagramas de actividades. ¿Listo? Recordemos que esta parte de diagramas que nosotros estamos visualizando, estamos viendo, corresponde a UML, lenguaje modelado unificado. ¿Vale? Y sin más preámbulos, recordemos siempre que nos encontramos desarrollando el tecnólogo en análisis y desarrollo de software. Actualmente nos encontramos en la actividad de proyecto número 2, la cual corresponde a especificar el modelo conceptual y estructurar la propuesta técnica del proyecto de software. Recordemos que ya aproximadamente en 2 semanas damos por cerrada esta actividad de proyecto número 2, por lo cual es importante que puedan tener desarrolladas las evidencias que se han explicado en esta actividad de proyecto. Veo algunas evidencias correspondientes a la parte de inglés que no se han o perdón, entregado, iniciado a entregar. Entonces, les recomiendo ello, porque como les decía, las competencias que no son técnicas, y lo que no es técnico es básicamente lo que no se ve conmigo, esas competencias no están en todo el programa, están en una parte del programa. Entonces, si en la otra actividad de proyecto no tenemos inglés, la profe no va a poder entrar a calificar las evidencias y ustedes van a tener allí un pequeño retardo y si dejan pasar el tiempo, cuando vayan a certificarse no los van a dejar o cuando vayan a salir de etapa productiva. ¿Listo? Entonces, para que porfa puedan desarrollar aquellas evidencias de inglés, algunos que deben, bueno, unos poquitos que deben evidencias de inglés pasadas, entonces importante también porque si no las entregan, pues sencillamente no van a poder salir a la etapa productiva. ¿Listo? Ahora bien, en cuanto a la temática del día de hoy, recordemos porque nosotros tenemos material de formación y el que vamos a estar estudiando el día de hoy corresponde a, dice, diagramas para la especificación y análisis de requisitos. Qué pena, momento. Listo, qué pena. Entonces, vamos a ver el material de formación, diagramas para la especificación y análisis de requisitos. Ahora bien, vamos a entrar en la temática correspondiente a diagrama de actividades. ¿Alguien ha escuchado o ha podido observar algún diagrama de actividades? ¿O ha podido trabajar con algo de ello? ¿No? Listo, no hay problema. No, por mi parte no. Listo, en este caso, aquí les dejo el enlace, que ahorita les envío la presentación al grupo de WhatsApp. Aquí les dejo el enlace en el cual ustedes pueden dar clic y los va a llevar a el material donde se habla al respecto. Es algo muy pequeño lo que se habla aquí, pero vamos a tratar de hacerlo lo más entendible posible. Por otra parte, por aquí en el menú, nosotros tenemos una parte, una sección que dice material complementario y aquí hay unos videotutoriales en el cual está el diagrama de actividades, que es un video de hace como 5 años, pero pues, digamos, tiene explicación al respecto de cómo desarrollar un diagrama de actividades. Que lo que vamos a ver hoy es algo simple, no vamos a ver, digamos, a fondo porque nos llevaría bastante tiempo. En cuanto a los diagramas de UML, tienen muchísimas cosas, pero se trata como tal de explicar lo más importante o lo que se suele utilizar más el día de hoy. Ahora bien, quería pues refrescar la memoria un poquito
de qué era UML. Creo que ya lo hemos visto en aproximadamente 3 conferencias. Y nos decía por aquí que UML, lenguaje unificado de modelado, es un lenguaje visual para representar y comunicar ideas sobre el diseño del sistema de software. Es como un idioma de dibujo para desarrolladores. Es decir, nosotros vamos a graficar cómo va a estar compuesto nuestro sistema de información. Es como si nosotros tuviésemos unos planos de una casa que quisiéramos construir. Vamos a saber, bueno, aquí va una alcoba, aquí va otra alcoba, aquí va la cocina, por aquí vamos a entrar, por aquí vamos a salir y por aquí está la ruta de emergencia. ¿Listo? De esa forma podemos nosotros asimilar UML. UML es un lenguaje que me permite a mí de manera gráfica representar cómo va a estar funcionando el sistema. ¿Listo? Que hay muchísimos tipos de diagramas, sí, los hay, y que cada uno de ellos tiene una particularidad o una función en específico. Lo que estamos viendo ahorita con diagramas de casos de uso y diagramas de actividades es el tema de diagramas de comportamiento. ¿Listo? Diagramas de comportamiento, ¿a qué se referencia? Básicamente a cómo se debería comportar nuestro sistema de información. Porque hay otro, hay otro tipo que son diagramas de estructura y es cómo debería estar organizado. Uno es cómo debería interactuar, o sea, si doy clic aquí, debe funcionar de esta forma, o si la persona coloca un error o diligencia algo por error, debería pasar esto. Si la persona hace X acción, debe pasar esto. Eso se toma como diagramas de comportamiento y en cuanto a estructura, corresponde a, yo voy a tener una máquina aquí en el cual va a estar este proyecto, esta otra máquina aquí en la cual va a estar este otro proyecto y voy a tener una base de datos que se van a conectar los dos proyectos para consumir esa información. Aparte de eso, voy a tener un navegador en el cual voy a visualizar esa información y si lo notan, hay una gran diferencia entre diagramas de estructura y diagramas de comportamiento. ¿Por qué? Porque uno es el cómo se comporta y el otro es cómo está organizado el proyecto. ¿Listo? Entonces ahí tenemos esas dos categorías y vamos a leer por aquí esto otro que nos decía lo siguiente. UML utiliza diagramas para visualizar diferentes aspectos del sistema, al igual que un plano muestra los detalles de una casa. Ayuda a los desarrolladores a comprender, comunicar y colaborar el proceso de desarrollo de software. ¿Listo? Entonces, si nosotros tenemos diferentes diagramas, diferentes dibujitos, vamos a poder interpretarlos y vamos a poder entender más fácil a comparación de estar leyendo una documentación extensa que puede que en un punto podamos perdernos. ¿Listo? Ahora bien, en cuanto a los diagramas de actividades, vamos a ver qué son los diagramas de actividades. Y nos dice por aquí lo siguiente. Los diagramas de actividades son representaciones visuales que muestran el flujo de actividades en un proceso. Son útiles para comprender y comunicar cómo se lleva a cabo las tareas y decisiones en un sistema. Es decir, sencillamente me permiten a mí graficar cómo debería comportarse las acciones que hace la persona. Es decir, si la persona coloca el correo, coloca la contraseña y da clic en un botón, envía ese formulario, ¿qué debería hacer mi sistema? Lo que debería hacer, primero, validar esa información. ¿Listo? Contrastar la información. Si la información está correcta, voy a enviar a esa persona a la pantalla de inicio. Si no está correcta, ¿qué podría pasar? Muéstrele un mensajito, que hay un error. Una vez ya ingresó al sistema, ¿qué puede hacer el usuario? Digamos que se fue a la sección de crear usuarios. Si la persona colocó un nombre de usuario que ya existía, ¿qué debería pasar? Si ya existía, debe mostrarle un mensaje de error. Si no existía, debe permitir crear ese usuario. ¿Listo? Entonces, ese es el objetivo de los diagramas de actividades. Me permitan a mí graficar qué debería pasar cuando una persona o alguien hace una acción dentro del sistema. ¿Listo? Y que ahorita vamos a ver cómo está relacionado o cómo se podría relacionar con los diagramas de casos de uso. Tenemos otro párrafo aquí que nos dice lo siguiente. Los diagramas de actividades son como mapas que nos guían a través de un camino, mostrándonos las etapas y acciones necesarias para llegar a nuestro destino. Entonces, básicamente me permiten a mí poder graficar. Si
esto pasa, hágame esto, si esto pasa, hágame eso otro, hasta llegar a un punto final. ¿Qué sucede? Los diagramas de actividades, en su mayoría, son o se crean de procesos específicos. ¿Por qué? Porque si creamos un diagrama de actividades de un sistema que es bastante complejo, vamos a tener un reguero de actividades que a la final no vamos a poder visualizar ni en nuestra ni en nuestra propia pantalla. Vamos a tener que darle un zoom de 500 por ahí para poder visualizar cada uno de esos elementos, por lo cual lo que se suele hacer es partir ello en funcionalidades concretas, por ejemplo, creación de un usuario. ¿Cuál sería el diagrama de actividades para crear un usuario? Primero de hacer esto, luego esto otro, y por último, termina acá. ¿Listo? Ahora bien, como lo ven, los diagramas de actividades van más enfocados a las acciones o a las decisiones que se llevan a cabo dentro de la interacción del cliente o del usuario con el sistema de información. Por otro lado, recordemos por allí, anteriormente habíamos visto los diagramas de casos de uso. ¿Alguien me puede dar, no sé, alguna diferencia entre un diagrama de casos de uso respecto a un diagrama de clases, de actividades, perdón? ¿O alguien tiene alguna idea de qué podría ser la diferencia? No, no hay problema. Entonces, los diagramas de casos de uso, como lo ven aquí, son, digamos, diagramas donde se representa a nivel muy general los módulos o las acciones que realizan las personas, o las funciones o los requerimientos que pueden hacer las personas dentro del sistema. ¿Cómo es eso? Si tenemos nosotros aquí este caso de uso llamado administrar datos de paciente, podemos nosotros imaginar que dentro de ese administrar datos de paciente podemos nosotros editar esa información, eliminar la información, añadirle información al paciente, agregarle citas a un paciente, bueno, X o Y cosa. Ah, bueno, que aquí está el de gestionar citas. Pero si lo ven, dentro de solo este caso de uso, tenemos muchas acciones. Y él no nos está especificando, es que usted para poder editar un paciente tiene que colocar la información aquí, aquí, o colocar la información correcta y dar guardar. Que si colocar la información correcta, se va a guardar. Si no la coloco, ¿qué va a pasar? Nada de eso. Yo lo estoy especificando en un diagrama de casos de uso. Tan solo especifico que voy a tener una función, ¿sí? Voy a tener una parte en mi sistema que me va a permitir administrar partes de pacientes. Que voy a tener otra parte en mi sistema que me va a permitir administrar datos de tratamiento. Otra parte de mi sistema que va a permitir gestionar citas y otra que me va a permitir gestionar reportes. Ahora, esas partes de mi sistema pueden ser usadas por el médico o por el paciente. ¿Lo ven? Entonces, de esta forma podemos visualizar que la diferencia entre un diagrama de casos de uso y un diagrama de actividades es que uno se enfoca a nivel muy general de qué podemos tener en nuestro sistema o qué deberíamos tener, y el otro ya va a, digamos, más específico, a nivel más específico de cuál sería la interacción que tendría ese usuario en el sistema y qué validaciones se tendrían que realizar, qué acciones se tendrían que realizar para completar ese proceso o esa actividad. ¿Listo? Entonces, en este caso, esa es la gran diferencia. Uno es al nivel general y otro es al nivel detallado de las funciones que tenemos en nuestro sistema de información. ¿Alguna duda, preguntas aquí? Profe, de pronto lo que yo le entiendo es que por lo menos en el diagrama de casos de uso que usted dice que es de manera muy general, dentro, por lo menos, estamos mirando el ejemplo donde usted nos explicaba que administrar datos de pacientes, digamos, eso abarca lo general, y de eso por lo menos se pueden desprender varios de diagramas de actividades de acuerdo a la funcionalidad, digamos, o a ese requerimiento. Correcto, es correcto. De este simple caso de uso se pueden desplegar varios diagramas de actividades.
¿sí? Que podemos hacerlo con tan solo uno, sí, pero el diagrama se nos expandería bastante grande y no tendría, digamos, mucho sentido. Entonces, por ende, podremos seccionarlo, partirlo en diferentes diagramas con funcionalidades muy concretas. Una, poder, digamos, editar la información de un paciente. ¿Sí? La otra, poder actualizar la información de un paciente. Y la siguiente, la otra, poder eliminar la información de un paciente. ¿Listo? Podrían ser 3 diagramas de actividades, ¿sí? Que ya, pues como son, digamos, un poquito simples, los podríamos unificar. Que realmente no hay una relación en que, listo, un caso de uso tiene tantos diagramas de actividades, no. Digamos, depende ya de nosotros como desarrolladores, como analistas, determinar si lo deberíamos hacer en tan solo un diagrama de actividades o lo podríamos partir para que se entienda mucho mejor. ¿Sí? No es, digamos, no es que haya algo que me diga, tiene que hacerlo uno solo o en varios. Ya depende de nosotros identificar cuál es la mejor manera de visualizar esos diagramas, ¿listo? De representarlos. Entonces, la respuesta es sí. De aquí, de este tan solo, de este caso de uso, podrían salir varios diagramas de actividades para las funciones específicas que hay dentro de esto. ¿Listo? Profe, una pregunta con Sí, cuéntame. respecto a la siguiente, pásale por favor. Aquí. Sí, en diagramas de actividades hay yo veo 3 Ok, columnas listo. en las cuales está el subsistema, sistema y registro de división. ¿Siempre debe de haber esas 3 columnas o es, digamos, dependiendo del diagrama de actividades que escojamos? Listo. Buena pregunta. Espera, aquí, espérame que lo puse muy grande. Buena pregunta. Entonces, ¿qué sucede? En cuanto a los diagramas de actividades, lo que pretende o lo que se pretende con los diagramas de actividades es poder visualizar cuál sería la interacción, ¿cierto? Que si la persona ingresa la información, vamos a validarla, si está bien, vamos a poder enviarle una pantalla o no enviarle una pantalla, sino enviarle un error. ¿Qué sucede? Nosotros para poder o para organizar un diagrama de actividades lo podemos hacer de esta forma. Poner categorías o digamos, no me acuerdo cómo se le llama esto, pero supongamos que son categorías, ¿listo? O sujetos, ¿no? ¿Cómo le diría? Categorías, ¿listo? Entonces, en este caso, aquí la primera columna dice estudiantes, ¿listo? Ese es un proceso de registro. Y la primera columna es el estudiante. Entonces, el estudiante va a poder añadir la identidad al formulario, en este caso, si no estoy mal, para el pago, algo así, lo que dice acá. Entonces, el estudiante ingresó a la plataforma, añadió su número de documento, colocó la información del pago y dio clic en Submit, es decir, envió ese formulario. ¿Listo? Entonces, aquí nosotros lo que estamos haciendo con estas categorías es identificando, organizando qué actor va a realizar qué actividades. Con eso podemos nosotros tener más claro quién debe hacer qué cosa. ¿Listo? ¿Quién debería hacer qué cosa? ¿Por qué? Y no es, digamos, camisa de fuerza nuevamente que se debe hacer de esta forma, como lo comentabas, que si siempre deben tener 3 columnas o no, sino que es una forma de organizar diagramas de actividades. Si nosotros vamos por aquí, buscamos imágenes, vamos a ver que en muchos de los casos los diagramas de actividades no están organizados. Y si lo vemos, esto tiende para arriba, para abajo, para un lado, para el otro, y nos es complicado entenderlo, ¿cierto? Mientras que si nosotros tuviésemos organizado estas actividades en actores o en quién podría realizar esas acciones, lo podemos asimilar mucho más fácil. ¿Sí? Es una especie de organización, no es tanto que se de esa forma. Por ejemplo, aquí podemos ver este otro ejemplo, que aquí una categoría de cliente, bueno, un sujeto de cliente, ¿qué va a poder hacer? El sujeto de ventas, ¿qué va a poder hacer? Y el sujeto de almacén, ¿qué es lo que debería poder hacer? ¿Entendido hasta ahí? Perfecto, entendido, profe. Listo, Lady. José, ¿tiene la mitad alzada? Sí, doctor, una pregunta. Sí, El hecho de por qué no pueden estar organizados. Eh,
no es que no es, o sea, no es que no puedan estar organizados. O perdón, me confundí. Nuevamente la pregunta, perdón. ¿Por qué no pueden estar organizados? ¿Por qué no pueden estar organizados? No la entiendo muy bien, pero pueden estar organizados o no pueden estar organizados. No pasa nada con ello, ¿sí? Solo que al estar organizados, pues nosotros lo vamos a entender mucho más fácil. Y si ya, por ejemplo, ese diagrama va para el cliente, supongamos que nosotros somos los que estamos programando, si nosotros le vamos a mostrar ese diagrama al cliente, el cliente, ¿cómo lo va a entender mejor? De esta forma, que está todo para arriba, para abajo, para un lado, para el otro, y no se sabe quién puede hacer esas acciones, o sencillamente con esta otra forma que le dice aquí, el estudiante va a poder hacer esto, el sistema va a poder hacer esto, y la parte de registro va a tener que hacer esto otro. ¿Sí? ¿Cuál creen ustedes que va a poder entender más rápido el cliente de estos dos tipos de diagramas? El que está Para, para mí la segunda que está organizado y está correcto. mostrando cómo hacer. Es correcto, correcto. Entonces, en este caso, digamos, más que por ello, se colocan esta serie de divisiones para poder identificar qué rol tiene que hacer o puede hacer qué acciones. ¿Listo? No es que se deba hacer así, como camisa de fuerza, pero es algo recomendable para poder nosotros identificar fácilmente quién va a poder hacer qué cosa. ¿Listo? Entonces, se pueden hacer de las dos formas. Lady, ¿tiene la manito alzada? Yo pienso que como en todos los flujogramas o diagramas, lo que hay que tener en cuenta es la dirección de las flechas, o mucho cuidado con la lectura o ¿cómo le explico? Como sí, la dirección de cada una de las flechas, porque eso depende del flujo, y asimismo, pues la persona que va a leer el Lo puede diagrama entender. o él lo pueda entender de una manera, pues, efectiva. ¿Qué pasa? Porque muchas veces tiende a ser robusto el diagrama, el flujograma, y llega un punto que tantas flechas que direcciona de un lado para otro, pues se tiende ¿Se confuso y entiende? termina uno por botarlo a la basura, digo Correcto. yo. Es correcto. Y también hay parte, el tema de que el diagrama no sea tan grande. Y de ahí parte de que no se puede hacer, o sea, que no se suele hacer un diagrama, un único diagrama de clases por todo un proyecto gigantesco, porque van a salir muchas actividades y muchas flechitas, por lo cual no se va a entender absolutamente nada. Por ello, es siempre mejor coger una funcionalidad en concreto, graficarla y vamos a poder entender, listo, esto es lo que hacer de esta forma, esto de otra y esto de otra forma. Y como lo decía Lady, efectivamente, si nosotros vamos a visualizar, por ejemplo, esta imagen, visualizar esta imagen grandecita. Si vamos a visualizar esta imagen, nosotros, digamos aquí, a simple vista, a mí, eh, me da un poco como de confusión. Pues porque no estoy acostumbrado tanto a verlo de manera horizontal, y otro, que se den varias flechitas para varios lados. Pero ya también a medida que uno va viendo los diagramas, va a poder entenderlos. ¿Qué sucede? Que algo importante en cuanto a los diagramas es que tienen diagramas de actividades, tienen un inicio y tienen un final. Y si lo ven por aquí, el inicio se hace con un óvalo y el final con otro óvalo. En este caso, como lo podemos ver acá. Un óvalo para el inicio y otro óvalo para el final. Entonces, siempre debemos arrancar en el inicio, en este caso, que pues aquí representan con un círculo negro rodeado de un blanco, y por acá al final tan solo con un blanco. Iniciamos y lo que vamos a poder entender es lo que va a hacer la persona es crear una transacción, o lo que se va a hacer es crear una transacción. Este rombo de aquí es una decisión, más sin embargo, sí es una decisión. Entonces se va a crear una transacción y tenemos una decisión. ¿Por qué una decisión? Porque tenemos tres alternativas. Una, pagar con dinero. Dos, pagar con transferencia. Tres, pagar con tarjeta de crédito. Si lo ven,
Si nos vamos a pagar con dinero, tenemos que recibir el dinero, imprimir el recibo, retornar el recibo, payment receipt, no sé qué traduce esto bien, y completar la transacción. ¿Listo? Con esto vamos completando el flujo si nos vamos a pagar por dinero en efectivo. Si nos vamos a pagar por transferencia, vamos a ir aquí a transferir los fondos y vamos a ir aquí a ver los detalles de depósito del banco y por aquí tenemos otra decisión, confirmar o cancelar la transacción. Entonces, de esta forma, como lo ven, de entre más flechas, digamos más complejo, se hace poder leerlo y pues entre más simple, pues más sencillo vamos a poder leer ese diagrama, que era lo que nos decía Lady, efectivamente. Entre más flechitas y la otra es que esto está organizado. Aquí, como lo podemos ver, está pues digamos que organizado porque las flechitas no tienden a doblarse tanto como otras. Sí, por aquí podemos ver algunas. Entonces, mírense algo como esto. Abrir una imagen en una pestaña. Mírense algo como esto. Esta flechita que por acá, que venía casi en la mitad, la sacaron, la devolvieron un poco, ¿no? Y hasta que la apuntaron a una actividad, enviar factura. ¿Sí? Entonces, de esta forma, si nosotros vamos a verla un poquito de lejos, identificamos o podríamos haber asimilado que enviar factura se podría o se debería hacer después de recibir una orden. Si no analizamos bien este diagrama. Entonces, también con la organización de las flechas, que es lo que nos decía Lady, es importante jugar porque si no, vamos a tener un enredo que, como decía, lo vamos a botar a la basura y a comenzar de nuevo. ¿Listo? Por eso es importante poder organizar bien el diagrama que estemos desarrollando. No tan solo para el diagrama de actividad, sino para todo tipo de diagramas. ¿Listo? ¿Alguna otra duda, pregunta más? No, señor. Listo, excelente. Entonces, en este caso, vamos a la siguiente. Y es los beneficios que nos traen los diagramas de actividades. Y dentro de ellos tenemos que nos permite explicar la lógica de un algoritmo. ¿Alguien tiene conocimiento de qué es un algoritmo? ¿O asimila qué es un algoritmo? No. Eso lo vamos a ver en la próxima actividad de proyecto. ¿Alguien tiene mente alza? Es que no veo. Puede hablar, no hay problema. Profe, los algoritmos son como códigos que van como conectados para llegar a una finalidad o dar una orden. Pienso yo. Listo, listo, no hay ningún problema. Sí podría ir por ahí, pero no tienen que ser siempre códigos. ¿Sí? El algoritmo es una serie de pasos que me permiten a mí solucionar un problema, una problemática. Es decir, si yo tengo, no sé, un algoritmo. ¿Cómo calcular el área de un cuadrado? ¿Sí? ¿Cuál sería el algoritmo? Multiplicar un lado por otro lado, ¿verdad? Ese sería mi algoritmo para solucionar ese problema. Eso sencillo que acabé de decir sería el algoritmo y es un paso para solucionar una problemática. ¿Qué necesito yo? Calcular el área. ¿Cómo lo puedo hacer? Multiplique un lado por otro lado. Eso es un algoritmo, un paso a paso de cómo podemos desarrollar una problemática. No tiene que ser necesariamente en código, sino nosotros pensar cómo se solucionaría eso. Primero tenemos que hacer esto, segundo tenemos que hacer esto otro, tercero esto otro y por último esto otro. Que ya ese algoritmo lo podemos transformar o convertir a código para automatizarlo, que eso se puede hacer. Y eso es lo que se suele hacer básicamente. Es el día a día. ¿Listo? Nos permite explicar la lógica de un algoritmo, es decir, nos permite, como esto de acá, nos permite entender qué debería ser primero, qué debería ser segundo, qué debería pasar si una condición se cumple o no se cumple, o qué debería ser cuando tenemos tres opciones y se elige una de ellas. Eso tendría o podría ser un algoritmo. ¿Listo? Profe, es una secuencia de
Pues lo que usted está diciendo, como tal, es una secuencia de lo que vamos, de lo que se va a hacer durante el proyecto. Sí, más o menos, pero una secuencia de lo que se hace del proyecto es muy amplio. Si un algoritmo lo que pretende es hacer es solucionar una problemática muy concreta, ¿sí? Como les venía explicando, haciendo ilusión, calcular el área de un cuadrado, ¿sí? Un algoritmo para iniciar sesión. Un algoritmo para iniciar sesión. ¿Qué es lo que debería hacer la persona primero? Colocar la información de usuario y contraseña. Dar clic. Si lo que colocó la persona es correcto, voy a enviarlo a la pantalla de principal. Si la persona no colocó la información correcta, le envío un mensaje. Ese podría ser mi algoritmo para poder representar un inicio de sesión, ¿sí? Un paso a paso de qué debería hacer o qué debería pasar cuando sucede algo. ¿Listo? Y como venía comentando, es algo muy concreto, porque si lo llamamos a algo a gran escala, realmente planear ese algoritmo es complejísimo. ¿Listo? Ok, o sea que cada ítem viene siendo un algoritmo. Sí, podría ser. Sí, porque sí, es la secuencia de de lo que va a pasar, independiente de que de cuál sea el ítem inicial o pues el final de cada uno de los, sí, ¿Con ítem te de lo que refieres queremos a desarrollar. este cuadrito acá? No. Ah, no. Exactamente. Sí, ese viene siendo Eh, un algoritmo. el El ítem como tal, siguiente, no. Digamos, más que todo, la secuencia completa podría ser un algoritmo. ¿Y el algoritmo para qué? Para registrar un usuario. ¿Sí? Ese podría ser mi algoritmo. Mi algoritmo para registrar un ya, es usuario. el total, el complemento, o Correcto. sea, la secuencia completa del forma del algoritmo. Es correcto. Entonces, Perfecto. de esta forma, es como nos comentan acá, que nos permite explicar un algoritmo. ¿Qué debería pasar cuando una persona hace o efectúa un evento? ¿Sí? O completa un formulario, o le envía, o realiza esto, o le queda mal la información. ¿Qué debería pasar? ¿Listo? Entonces, en este caso, nos permite explicar la lógica de un algoritmo. ¿Qué podría pasar si tal dato es erróneo o tal dato es verdadero? Otro beneficio de esto, de los diagramas de actividades, corresponde a representar cada uno de los procesos realizados en los diseños de casos de uso en UML, que es lo que les venía comentando. Nosotros, en los diagramas de actividades, lo que pretendemos hacer es desglosar estos casos de uso, desglosar, administrar datos de tratamiento, eh, identificar cuáles funciones se van a poder llevar a cabo allí y plantear esos diagramas de actividades. Nos permite instruir procesos entre el sistema y los usuarios en un flujo de trabajo o negocios. Eso básicamente es dividir qué persona realiza qué actividad. Con eso nosotros visualmente estamos identificando, listo, Pepito Pérez puede hacer esto, o el computador es el que va a hacer este proceso, o la base de datos es la que va a hacer este otro proceso. ¿Listo? Y otro es, nos permite dar claridad, optimizando y facilitando los casos de uso complejos. Si nosotros tenemos aquí gestionar citas, y las citas se pueden gestionar, no sé, para tratamientos tempranos, para tratamientos urgentes, para tratamientos, no sé, a largo plazo, X o Y cosa. Si el caso de uso es bastante complejo, pues yo con un diagrama de actividades lo que hago es desglosar ello para que se entienda pues mucho mejor, desglosar esas funciones que tiene ese caso de uso. Esto a la final, el objetivo general de los diagramas de actividades es graficar los casos de uso, que los casos de uso son a nivel general y los diagramas de actividades son ya más a nivel específico. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta, alguna otra duda? No sé. Listo, no hay problema. Ahora bien, dentro de los elementos principales de los diagramas de actividades nos encontramos lo siguiente. Las actividades, en este caso, bueno, aquí en la gráfica de la derecha está como acción, que son las actividades.
las flechas, en este caso, que nos permiten nosotros conectar de dónde a dónde, digamos, el flujo por donde va, digamos, las acciones. Van a suceder las acciones. Las decisiones, que en este caso es si tenemos una condición, es verdadero, pase por acá, si es falso, pase por otro lado. Si la persona colocó la información bien, envíela a la parte de administración. Si la persona colocó la información mal, envíele un error en rojo. ¿Listo? Ese sería el tema de las decisiones. Cuando tengamos que decidir o tengamos varias opciones, lo ponemos con un rombo representando una decisión. ¿Listo? Una alternativa. Y es algo como las decisiones del día a día. Ejemplo, si usted lava la loza, usted va a poder jugar en el computador o jugar con sus amigos en la calle. Usted va a tener esas dos alternativas. ¿Cuál va a decidir? Ah, no, voy a jugar en el computador. Entonces se fue por la derecha. Ah, no, que voy a ir a jugar con los amigos en la calle. Entonces se fue por la izquierda. ¿Listo? Eso sería una representación en cuanto al ámbito de la vida real. Que la programación nuevamente se enfoca al día a día o a, bueno, a cómo nosotros decidimos las cosas en el día a día. A plantear condiciones. Si esa condición se cumple, hágame esto otro. Si esa condición no se cumple, hágame esto otro. ¿Listo? Y por último, el inicio y el fin, que en este caso se representan con óvalos. El inicio en este caso con un óvalo negrito y el fin, en este caso con un óvalo negrito en la mitad, rodeado por otro. ¿Listo? En este caso, todo diagrama de actividades debe tener un inicio, que sería un óvalo, y un nodo final, que sería otro óvalo. ¿Listo? Ahí nosotros identificamos el alcance o hasta dónde va ese diagrama de actividades. Y aquí tenemos otro pequeño ejemplo correspondiente a los diagramas de actividades. Y si lo ven, tenemos por aquí el inicio, que es este óvalo azulito, y el inicio, miremos que nos indica que va una flecha hacia la derecha, apuntando a autenticar usuario. En esta actividad de autenticar al usuario, lo que la persona va a hacer es colocar la información y enviar la información. Aquí lo que va a pasar es lo siguiente. Si la información fue correcta, y miremos que aquí está un rombo de decisión, si la información fue correcta, va a pasar al sistema, va a tener acceso al sistema. Si la información que la persona colocó fue correcta. Si la información que la persona no colocó, perdón, que la persona colocó fue incorrecta, le vamos a dar un mensaje de error. Miremoslo por acá. Por aquí es cuando es incorrecta y por acá es cuando es correcta. Que eso lo podríamos nosotros le podríamos colocar noticas para entenderlo mucho mejor. Aquí, información correcta y aquí, información incorrecta. O tan solo incorrecto y acá, correcto. Ahora bien, si la persona colocó información incorrecta, vamos a mostrarle un mensaje de error y aquí hay otra decisión. En este caso, aparte del mensaje de error, lo que va a poder hacer es autenticar nuevamente el usuario o tratar de autenticarlo nuevamente o ir a registrarse. ¿Por qué? Porque puede haber que no esté registrada la persona. Si se fue por la parte de registrarse, él va a poder ingresar datos de registro. Y en este caso, una vez ingresó los datos, él va a poder acceder al sistema. Obviamente, aquí hay otra condición y faltó, por ejemplo, la condición del no, cuando ingresó los datos incorrectos. Pues le vuelve a mandar a ingresar datos del registro. ¿Listo? Entonces aquí, de esta forma sencilla, podemos nosotros identificar o podemos tener un diagrama de actividades de cómo podría iniciar sesión una persona a un sistema. Luego que tenga ya acceso al sistema, le va a mostrar un menú de inicio y hasta ahí sería el final. ¿Por qué? Porque lo que pretende mostrar este diagrama es cómo iniciar sesión. No pretende mostrarle cómo es que va a utilizar el sistema. Para utilizar el sistema, digamos, para el módulo de usuarios, ya tendríamos otro diagrama. Que si la persona da clic en crear usuario, ¿cómo se debería comportar? Debería pedir tales datos. Si los datos están correctos, que él lo envíe a establecer una contraseña
Si los datos están incorrectos o ya hay un usuario con ese nombre, envíele un mensajito de error. ¿Listo? Entonces, en este caso, con los diagramas de actividades podemos nosotros especificar qué debería pasar cuando se está interactuando con el sistema. Y aquí era otra cosita, que era lo que les venía comentando de las categorías o de lo que hacía la pregunta G-Lady, que por qué se colocaban así en columnas, y es por esto mismo. Si lo vemos aquí, tenemos muchas flechas, una para allá, otra para arriba, otra para allá, que básicamente si lo viéramos se interconectan todas y a simple vista es un poquito difícil entender esto. Si lo graficáramos de manera vertical, con unas columnas, identificando quién va a hacer qué acción, pues sencillamente vamos a tener mucho más entendimiento. Este acceso al sistema y el menú inicio lo va a hacer como tal, digamos, el sistema al que va a permitir darle acceso y el que lo va a enviar al menú inicio. El mensaje de error también lo va a mandar el sistema. El ingresar datos de registro lo va a hacer la persona. ¿Sí? El registrar usuario también la persona iría a registrar usuario y el autenticar usuario también lo haría la persona. Entonces, es decir, estos tres de acá, estos de aquí lo haría la persona y casi el resto, esos otros tres, lo haría el sistema. Que ya si lo queremos especificar más a fondo, aparte del sistema tendríamos nosotros una base de datos. ¿Por qué? Porque en la base de datos es donde están nuestros usuarios, donde está la información. Esa base de datos perdón, el sistema va a preguntar a la base de datos. Base de datos, existe ese registro. Luego que la base de datos le conteste, el sistema dice, ah, si existe, no existe, entonces hágame esto. Si no existe, hágame esto, envíelo un mensaje de error. Si existe, envíelo a iniciar sesión o envíelo al sistema, envíelo al menú inicio. Listo, entonces aquí tenemos este otro diagrama de actividades. Nuevamente, sería más entendible si lo pudiésemos graficar con columnas. ¿Alguna duda, preguntas aquí, chicos? No por mi parte, profe. Listo. Ahora bien, en este caso vamos un poquito, una especie de práctica. ¿Qué sucede? ¿Recuerdan este programita, este software? Sí, señor. Listo. Este software se llama StarUML y era el que se había utilizado por allí para explicar el tema de los diagramas de casos de uso. Entonces, StarUML, ustedes lo pueden buscar acá, StarUML, lo pueden descargar, está creo que para todos los sistemas, downloads. Está para Mac, para Windows y para Ubuntu. ¿Listo? Entonces lo descargan y en la parte superior lo que van a hacer es, aquí en la parte superior, lo que van a hacer es ir a Model, App Diagram y van a escoger el diagrama de actividades, Activity Diagram. Está por acá, Activity Diagram, diagrama de actividades. Y con esto nos permite a nosotros acceder a una paletica de elementos que son las acciones, el inicio y el final. Miremoslo acá. Aquí está el inicio, por aquí está el final y miremos que son diferentes óvalos. Por aquí están las acciones que serían las actividades. ¿Sí? Y por aquí estarían las flechitas. Control Flow. Una flechita de un óvalo hacia la acción. Y tenemos esto. Inclusive si nosotros damos doble clic sobre la flechita nos va a permitir darle una pequeña nota. Y esto es inicia, puede ser. O cuando hay una decisión, vamos a tomar aquí una decisión. Por acá y por acá. Pago PSE y coloquémosle aquí, pago crédito. Es acá. Si tenemos otros dos actividades, y aquí supongamos método de pago. Si tenemos dos actividades, esto lo podremos nosotros representar con una decisión, con un rombito. Y ese rombo, ¿qué es lo que va a hacer? Es llevar esa flecha de método de pago hacia esos dos extremos. Y lo interesante aquí es que le podemos dar, le podemos colocar una descripción. Y esto es, eligió pago de crédito o eligió pago PSE.
¿Listo? Ahora bien, aquí que ambos son eligió, pues realmente no tiene mucho sentido, pero cuando nosotros tenemos, por ejemplo, la parte de validar iniciar sesión, perdón. Cuando tenemos la parte de validar sesión, tenemos dos resultados. Uno, que colocó la información correcta, y el otro, que colocó la información incorrecta. Entonces aquí lo vamos a enviar al menú, y aquí le vamos a enviar un mensaje de error. Ahora bien, aquí, para esto nos servirían aquellas noticas, que es lo que les estaba mencionando. Y aquí nos va a enviar el menú cuando. ¿Cuándo qué? Cuando la información sea correcta. ¿Sí? Y nos va a enviar al error cuando la información sea incorrecta. O podemos colocarle información incorrecta. Pero se va a ver un poquitico maluco. Entonces coloquémosle incorrecta. ¿Listo? O no existe. Y ya nosotros tenemos, digamos, más comprensión de por qué puede ir a menú y por qué puede ir a error. Va a ir a error si la información de iniciar sesión es incorrecta. Y va a ir a menú cuando la información es correcta. ¿Listo? Entonces, de esta forma nosotros podemos tener más legibilidad en cuanto a los diagramas de casos de actividades. Por aquí estaban las columnas, que inclusive también hay columnas horizontales, de esta forma. Pero pues a mí me agradan más las columnas verticales, que yo puedo colocar aquí. Ay, machica, es que esto es se ve un poquito raro. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ay, le borré esto. View. View, Command Palette, Command Palette. No. Jejeje, lo oculté. Los diagrams, sidebar. Ah, sidebar, listo. Entonces, en este caso, estas columnitas me permiten a mí poder identificar quién va a hacer qué acción. Bueno, creemos otro por acá. Entonces, supongamos que aquí yo tengo el usuario, tengo otra columna para el sistema, y dejémoslo así. Entonces, vamos a graficar el mismo que tenemos por allí, iniciar sesión. ¿Dónde empieza? Empieza en el usuario. ¿Qué es lo que empieza el usuario haciendo? Ingresar datos y enviar formulario. Quedó muy grande. ¿Se puede pequeñar esto? Jejeje. La letra A. Bueno, coloquémosle ingresar datos, nada más. ¿Listo? Entonces ingresa los datos y esto inicia de acá hasta ingresar datos. Ahora, luego de ingresar datos, lo que vamos a hacer aquí es validar la información en el sistema. Validar info, para hacerlo más corto. Y vamos a tener aquí hacia el sistema. En este caso, luego que el sistema valide la información, tenemos una decisión que va a salir de allí si es correcta la información o si es incorrecta. Por lo cual vamos a colocar una flechita y de aquí salen dos flechas. Una puede ser hacia acá, bueno, hacia la acción de enviar al menú, y la otra sería la acción de mostrar mensaje error. Miremos que en este caso, bueno, aunque el mensaje error lo voy a colocar hacia el usuario porque allí es donde se visualiza. Entonces, en este caso, cuando la información es incorrecta, va a mostrar un mensajito de error al usuario. Y cuando la información es correcta, va a enviarlo al menú. Bueno, aquí esto lo realiza el sistema, jeje. ¿Listo? Y aquí es cuando es correcto. Y aquí
ya nosotros podríamos, en este caso, finalizar. Bueno, en este caso el de mensaje error podría ser otra alternativa y en este caso el de enviar menú de inicio podríamos finalizar. El de mensaje error, ¿qué podría hacer? Pues sencillamente volver a ingresar datos. Pero pues para dejar esa flechita ahí no aguanta mucho, ¿cierto? Entonces tan solo lo podemos dejar de esta forma y ya que sencillamente ingrese nuevamente los datos, se valide la información, si es incorrecta, mensaje error, si es correcto, enviarme al menú de inicio. Enviar a... Sí, enviar menú, dejémoslo ahí. De esta forma, nosotros ya podemos identificar quién va a realizar qué acción y tener más comprensión de qué es lo que se realiza en el sistema. ¿Listo? Que aquí me faltó también la parte de registrar. En este caso, podría ser, bueno, aquí podría derivar de la parte de mensaje de error. Tendríamos aquí la decisión. Y es, sencillamente, tiene dos alternativas. Iniciarse, ingresar datos o volver a a registrarse. Registrarse. Que después de registrarse, él va a tener acceso al menú dentro del sistema. Podemos tener un poquito más abajito y aquí lo podemos enviar hacia acá. ¿Listo? Entonces, de esta forma, podemos identificar quién va a realizar qué acción. Aquí que quedó bastante feito por el tamaño de letra y eso, pero es porque le tengo zoom. Si lo ampliamos, vamos a poder graficar mucho mejor. ¿Listo? Si alguien tiene la manito alzada. Sí, instructor, una pregunta. Ahí en donde usted le colocó la flechita de ingresar datos y normalmente registrarse, yo veo que a veces dice opciones de registro. ¿Es válida colocar opciones de registro o normal registrarse? Sí podría ser. Inclusive podríamos colocar aquí y podríamos colocar tres alternativas, una decisión inclusive. ¿Sí? Oh, Una decisión que vaya a registrar, perdón, a iniciar sesión pues con Google, otra con Facebook, Facebook. ¿sí? Y otra con tal cosa. Que puede que algunas de estas o algunos de estos inicios de sesión sean diferentes. Entonces, por eso se deberían colocar aquí. Si son diferentes, no es que con Google hay que hacer tal paso y paso, con Facebook hay que hacer este otro paso y paso. ¿Listo? Entonces se podrían colocar de esta forma como una especie de decisión para representar de que son alternativas y que se va a ir por alguna de ellas. ¿Sí? Aquí puede ser GitHub o algo parecido. ¿Listo? Obviamente de esta decisión tiene que desplegar hacia hacia estas tres alternativas. ¿Listo? Eso podría ser. O este ingresar datos podría estar de primeras y después de eso vendría la decisión. ¿Sí? Inclusive también podría derivar también de la parte de registrarse, que no pasa nada. Pero, pues a la final, nosotros con ingresar datos, pues tenemos algo, digamos, muy general. ¿Listo? Que cuando vamos a iniciar con Google, lo único que hacemos es clic en aceptar y ya él realiza todo el proceso. ¿Listo? Eso sería. Entonces, en este caso, de esta forma ya representamos un diagrama de actividades, como les decía. La conferencia del día de hoy no tiene realmente presentación de evidencia, pero pues me interesaba poderles explicar este tema del diagrama de actividades. Nuevamente, el diagrama de actividades lo que pretende hacer es representar el paso a paso de una función específica de nuestro sistema. Los diagramas de caso, por otra parte, lo que pretende hacer es mostrarle al usuario qué podría realizar en el sistema, no a nivel específico, sino a nivel muy general, qué funciones podría realizar en ese sistema. Y los diagramas de actividades lo que hacen es detallar esos casos de uso. Ya en las próximas actividades de proyecto veremos el tema de diagramas de clases, que es un poquito más complejo, que por aquí tenemos un material de formación relacionado con ello.
modelo conceptual bajo paradigma orientado a objetos. Por allí está el tema de diagramas de clase, pero es más complejo. Que para ello, digamos, está una evidencia planteada para esta actividad de proyecto, pero realmente no me parece lo más adecuado brindarla ahorita. ¿Por qué? Porque nos hace falta todavía ver el tema de cómo plantear o diagramar la base de datos y luego de ello ya podemos empezar a cranearnos el diagrama de clases, que pues ya es algo un poquito más complejo con un paradigma orientado a objetos. Bueno, que es complejito. ¿Listo? Entonces ya eso lo veríamos más adelante, que por allí, en cuanto a las evidencias de la otra actividad de proyecto, veo que están dichas evidencias planteadas. Entonces, por eso no se requirió ahorita. ¿Listo, chicos? Entonces, pues no siendo más, sería la conferencia hasta aquí. Si tienen dudas, preguntas, me lo hacen saber, no hay ningún problema. Ah, Arturo, qué pena. Es que no puedo ver quién está hablando. Cuando eso pueden lanzar la manito o pueden hablar directamente y que lo podemos mostrar de una. Muchísimas gracias, Arturo. Eso sería, chicos. Entonces espero tengan una muy buena noche, que terminen de pasar súper bien y nos estaremos viendo en una próxima conferencia. ¿Listo? Buenas noches para Gracias, todos. profe. Buenas Gracias, noches, profe. profe, muchas Hasta gracias. luego. Muy bien. Hasta luego. Feliz noche para todos, que estén muy Buenas bien. noches, profe. Buenas noches a todos.